Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta parte del curso en el que ya vamos a abordar el segundo proceso de escritura. A lo largo de todo el curso hemos venido trabajando la escritura como un proceso, pero más allá de eso, como un proceso que está compuesto por 4 pasos. El primero de ellos fue el proceso de preescritura en el que nosotros desarrollamos las ideas que queríamos abordar en nuestro texto argumentativo. El segundo proceso es el paso de la escritura de corrido, que es el que vamos a trabajar el día de hoy en esta clase. Luego tendremos un tercer proceso que también tiene que ver con la parte de las ideas y que es el proceso que le va a dar a nuestro texto la coherencia. Y finalmente tenemos el cuarto proceso de escritura, que es el proceso de edición. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese segundo proceso que es la escritura de corrido, pero antes de eso vamos a trabajar el texto de Diego López Medina, Escritura Jurídica. En este texto vamos a aprender a tener una mirada más crítica con relación al lenguaje de los abogados que muchas veces se toma por sentado. Se comprende o se cree que el lenguaje jurídico es netamente un tecnolecto y precisamente lo que nos dice Diego López Medina es que el lenguaje jurídico no es un tecnolecto y que finalmente es el lenguaje ordinario el que tiene el protagonismo dentro del ejercicio jurídico. Vamos entonces a ver estos procesos y el texto de Diego López Medina. Muy bien, comencemos entonces con nuestro análisis del día de hoy. Lo primero que íbamos a hacer en la clase anterior era analizar este texto, la falsa especialidad del lenguaje jurídico, origen y consecuencias, que nos propone Diego López Medina. Entonces vamos primero por lo que él nos empieza a relacionar. Nos dice, bueno, realmente dentro del entorno jurídico hay un dogma profesional que se empezó a gestar desde el siglo XIX, que fue cuando el derecho intentó consolidarse como una nueva ciencia, y todos sabemos que las ciencias, las disciplinas que son científicas, tienden a tener ciertos conceptos, ciertas terminologías que las diferencian de otras especialidades. Entonces lo que nos dice Diego López Medina es que esto es tanto cierto como falso porque la lengua del derecho, el lenguaje jurídico no es ni una lengua autónoma ni especializada, que no se puede considerar sino como un semitecnolecto. Y nos presenta entonces que lo que pasa generalmente es que hay una mezcla confusa entre, digamos, una tendencia a la dogmatización y sistematización del aparato conceptual y clasificatorio del derecho, una mezcla también con relación al uso del lenguaje histórico y de términos obsoletos que se vuelve más como una jerga dentro del ejercicio jurídico, y es donde se involucran cultismos, arcaísmos, extranjerismos o latinismos. También nos habla de que el derecho tiene una altísima disposición a incorporar neologismos y terminologías de otras ciencias y artes, y que finalmente, como el derecho está tan institucionalizada, entonces las instituciones judiciales y administrativas recargan con formalidades la lengua jurídica. Además, que los patrones de las facultades de Derecho dentro de las universidades y de las oficinas jurídicas también ayudan a complejizar esta forma de aplicación del lenguaje jurídico. Entonces, Diego López nos explica que el derecho como tal tiene 4 niveles de especialización, entre los que vamos a encontrar primero, los términos que son específicamente jurídicos, que realmente son términos que el hablante común no utiliza, como el accionante o el accionado, y que realmente nos ayuda y nos permite concretar ciertos elementos de significación dentro del derecho. Pero también tenemos que el derecho utiliza sin limitación el lenguaje ordinario, de acuerdo con el artículo 28 del Código Civil, ¿cierto? Que nos dice que las palabras se entenderán en sentido natural y obvio y según el uso en general. Finalmente nos habla del préstamo de términos de uso corriente y de su transformación, por ejemplo, con relación al sentido del matrimonio, ¿cierto? Y por último, las palabras que se toman prestadas de ciencias o de artes para ser utilizadas en el mismo contexto que estas disciplinas y que están o que son ingresadas al derecho desde el Código Civil. ¿Qué problemas nos dice entonces Diego López Medina que tiene esta dinámica o esta forma de comportarse del derecho? Pues que
se termina oscureciendo la comunicación en el lenguaje jurídico porque se empieza a generar una redacción pesada que muchas veces puede incluso hasta leerse pomposa, pedante, repetitiva, llena de digresiones y de rodeos. Por otro lado, se genera una falsa idea de que hay conceptos unívocos, es decir, que tienen un único sentido, una apariencia de precisión que finalmente termina siendo negada por los conflictos que se empiezan a generar con ciertas significaciones dentro del campo jurídico. Entonces, finalmente nos dice que hay algunas palabras que son útiles y otras que realmente están restándole claridad y eficacia significativa. Otro problema común de los abogados son los párrafos enormes que tienen solo una oración, es decir, que no están compuestos por punto y seguido. Recordemos que nosotros hemos hablado de la importancia de enamorarse del punto y seguido y que terminan entonces distrayendo con la cantidad de incisos y referencias secundarias, terminan distrayendo la atención. Entonces, para concretar, cuando hablamos de éxito comunicativo, hablamos de un elemento que no depende, como nos dice Diego López, de las artes oscuras del dominio del lenguaje jurídico complejo, sino de una transmisión clara y concisa de lo que queremos decir. Debe ser un lenguaje utilizado desde el ordinario o semi-especializado, como la banca o la bolsa, y por supuesto como el que debe utilizar el derecho. Finalmente entendamos que Tecnolecto básicamente busca univocidad y precisión y evita la ambigüedad, pero como ya nos ha dicho el Diego López Medina, el derecho es no más que un lenguaje semi especializado. En esa medida, es muy importante que nosotros cuando estemos redactando nuestros textos no nos dejemos deslumbrar por esta utilización del lenguaje extra técnico, sino que vayamos más directamente a buscar una comunicación clara desde el lenguaje ordinario que utilice ciertos conceptos jurídicos que son esenciales, pero que por lo demás se comunique de la forma más clara y precisa para facilitar la comprensión de quien nos está entendiendo. La idea con esto es que lo apliquemos entonces al texto que nosotros queremos desarrollar, pero lo que vamos a hacer entonces es empezar a hablar ahorita del segundo proceso de escritura, que es el que vamos a empezar a abordar. Muy bien, entonces recordemos que nosotros estamos desarrollando este aprendizaje de escritura académica desde los 4 procesos de escritura. Para refrescar la memoria, los 4 procesos de escritura son: primero, generar la estructura, que es concebido por con Castellanos como la preescritura. Luego tenemos el proceso de la escritura de corrido y finalmente el proceso de la revisión y de la edición. Como nosotros nos tenemos que pensar en el momento de hacer un texto, es como si estuviéramos haciendo una escultura. No podemos decir que el escultor tiene el bloque de piedra y da un martillazo y ¡pum! Apareció toda la escultura bellísima. No, nosotros sabemos que cuando el escultor recibe el bloque de mármol, entonces empieza a darle con un pico a ese bloque para ir moldeando la estructura de la escultura. Y lo mismo estábamos nosotros haciendo en el proceso número 1, que fue la estructuración. Más o menos de forma muy poco detallada, de forma muy a grandes rasgos, estuvimos delimitando cómo iba a ser nuestro texto y eso fue lo último que calificamos, el tema del parcial. Ya en este momento vamos a empezar entonces a pulir un poco más esa escultura. Ya el escultor tiene más o menos la figura que quiere trazar, ya la tiene delimitada en la roca, pero esa figura está llena de baches, de puntas, todavía no se ve bien definida. Entonces en la escritura lo que vamos a hacer es llenar de detalles esa escultura, ¿cierto? Como el escultor empieza más o menos a lijar las formas, a tallarlas con picos un poco más pequeños y más delgados. Entonces en el proceso de preescritura, recordemos, lo que estábamos haciendo era un ejercicio de abstracción, jerarquía, para organizar las ideas y darle al texto coherencia. En el ejercicio de la estructura de corrido, nosotros ¿qué queremos hacer? Hay que hacer 2 cosas esencialmente y no quiero que hagan más de esto. ¿Por qué no hay que hacer más? Porque nosotros en el ejercicio de la escritura de corrido estamos buscando evitar algo muy negativo que le pasa a la gente generalmente cuando escribe, y es que se quedan estancadas o que no saben qué escribir. Entonces, para evitarnos eso, nosotros lo que hacemos primero es tener nuestra estructura listica al lado
para empezar a escribir y la seguimos cuidadosamente. Vamos siguiendo paso a paso lo que organizamos en la estructura. Por favor, ninguno de ustedes que me llegue a decir, ay, profe, es que había que seguir la estructura. Sí, por eso llevamos la mitad del semestre estructurando nuestro texto, porque precisamente es la parte más importante de la creación. Entonces, por favor, seguir muy cuidadosamente la estructura. No vamos a corregir. Si les falta una coma, si les falta un punto, si les falta una tilde, no corrijan, sigan escribiendo adelante. Esto lo que busca hacer es un proceso muy rápido, muy veloz, para que ustedes puedan dejar fluir las ideas con libertad. Sigan y desarrollen la estructura como les salga. Y después en los procesos de revisión, que va a ser cuando vamos a volver a verificar que las ideas sí se estén dando claramente, y luego en el proceso de edición, que es donde ya vamos a verificar errores ortográficos, gramaticales, de sintaxis, de semántica, incluso pragmáticos. Ahí en esos últimos dos pasos es que corregimos, pero en este segundo paso solo queremos darle forma a las ideas. Así que libérense de cualquier prejuicio y simplemente desarrollen las ideas con tranquilidad. Por tratar un tema supremamente esencial, que son los mecanismos de cohesión. ¿Qué pasa con los mecanismos de cohesión? Los mecanismos de cohesión es lo que hacen que nosotros podamos unir unas palabras con otras de una manera lógica, de una manera que generen sentido. Entre ellos podemos encontrar los signos de puntuación, que ya los hemos venido trabajando con los talleres y que espero que realmente les hayan quedado muy claros. Recuerden que si tienen alguna duda acerca de cómo utilizar los signos de puntuación, me deben decir en la clase para que podamos solucionarla. Por otro lado, tenemos los conectivos que también se han venido trabajando en el taller y en los talleres desarrollados, que son los adverbios, las conjunciones, y aquí nos faltó escribir las preposiciones, que también se ubican dentro de los conectivos. Estos dos mecanismos de cohesión ya los hemos ido abordando, ya sabemos de qué tipo son, cómo funcionan, cuál es su lógica y su dinámica. Pero nos ha faltado el tema de la referencia. ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de referencia? Pues estamos hablando de lo que se está mencionando dentro del texto que alude a algo del mundo, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a mirarlo, dentro del signo lingüístico ustedes siempre van a encontrar un significante y un significado, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra árbol, escribámosla por acá. La palabra árbol es un significante de, pongámoslo por acá entre guioncitos, la idea de árbol que cada uno concibe en su cabeza, ¿cierto? Y eso va a ser el significado. Sin embargo, hay otro elemento aquí bien importante que es el referente. Entonces, ¿qué va a ser el referente? El referente va a ser ese elemento que yo, Vanessa Franco, conozco del mundo y que corresponde con esta idea de árbol, que es el significado. Así entonces nosotros podemos tener presente que en el momento en el que hablamos de referencia estamos hablando de eso, del mundo al que hace referencia la palabra o la idea como tal. Cuando nosotros tenemos una referencia exofórica, entonces el texto luce más o menos así. Ustedes no entran aquí. Ustedes es la referencia y esta referencia está haciendo alusión a unas personas que están por fuera del texto. Mientras que la referencia endofórica dice, por ejemplo, los estudiantes son juiciosos. Ellos leen todos los textos que se les envía. ¿Listo? Los estudiantes son juiciosos. Ellos sería la referencia de los estudiantes y en esa medida estaríamos hablando de algo que solo existe dentro del texto mismo, es decir, que no está haciendo alusión a algo que esté en el momento presente por fuera del texto. Ya sabemos que dentro de la referencia endofórica, entonces vamos a encontrar la anafórica, que es la que habla, digamos, la que genera una repetición de una referencia que ya se mencionó.
Entonces yo puedo decir, por ejemplo, bueno, justo esta que tenemos acá es una referencia endofórica y anafórica, ¿cierto? Porque los estudiantes son juiciosos, ya mencionamos estudiantes, y como esto hace referencia a lo que ya se mencionó, a lo que ya estaba antes, entonces cuando yo digo ellos, ya estoy haciendo una referencia anafórica. Pero entonces miremos cómo sería si fuera catafórica. Catafórica. Entonces, la referencia catafórica es la proyección. Entonces nos habla de algo que no se ha mencionado, pero que se va a mencionar, ¿cierto? Entonces yo simplemente puedo coger la misma referencia que acabamos de tener con los estudiantes. Los estudiantes son juiciosos, ellos leen los textos, todos los textos que se les envían. Entonces yo simplemente corto acá y voy a poner esto al principio. Entonces yo voy a decir, ellos leen todos los textos que se les envía. Los estudiantes son juiciosos. Entonces miren que ellos está haciendo referencia a algo que se va a mencionar pero que todavía no se ha mencionado. Miremos entonces las formas de sustitución. Las formas de sustitución son entonces la elipsis. ¿Listo? Que básicamente es eliminar la referencia porque ya es muy obvio que la referencia se está utilizando. Entonces yo digo, vamos a coger otra vez la frase de los estudiantes. Los estudiantes son juiciosos, ellos leen todos los textos que se les envía. Los estudiantes son juiciosos, entonces yo elimino, leen todos los textos que se les envía. Aquí hay algo que se eliminó, ¿cierto? Hay algo que no está apareciendo. Y en esa medida entonces entendemos que estamos hablando de, aquí hay un cero, ¿cierto? Que sería entonces la repetición o la elipsis. Luego tenemos entonces otra forma de sustitución que es la repetición. Entonces simplemente es volver a decir la referencia que ya estábamos mencionando, digamos, o cambiemos ahora de temática, ¿cierto? Los profesores son regañones. Los profesores no saben lo que es divertido. Listo. Entonces aquí repetimos los profesores como referencia y en esa medida utilizamos el mecanismo de repetición. Luego entonces entramos al mecanismo de la sustitución directamente, ¿cierto? Yo digo que todos son mecanismos de sustituciones y está entonces el mecanismo sinonímico, ¿cierto? Que es de sinónimos. Yo puedo decir simplemente los profesores están muy felices y reemplazo por un sinónimo. Los, qué sé yo, docentes saben que mañana empiezan las clases, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos una repetición por sinonimia, es decir, utilizando un sinónimo. Luego entonces de lo sinonímico tenemos las proformas, pronominales, que reemplazan la referencia, pronombres personales, él, ella, ellos, pronombres átonos, me, te, pronombres impersonales, se, también por mío, pronombres posesivos, tuyo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hay diversos tipos de pronombres, entonces reemplazamos la referencia por un pronombre. Entonces yo puedo decir algo, por ejemplo, como el agua es muy saludable. Ella siempre está fresca. Listo. Entonces aquí tenemos reemplazada la referencia del agua por ella, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces con los pronombres. Vamos con la referenciación por adjetivos o adjetivales. ¿Listo? Que es reemplazar
por un adjetivo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, la casa está construida con ladrillos. Los naranjados son los más nuevos. ¿Listo? Cuando hablamos de los naranjados nos estamos haciendo referencia a un color que funciona como adjetivo y que se refiere a los ladrillos. Entonces ahí reemplazamos la referencia por un adjetivo. Luego tenemos entonces las adverbiales que reemplazan la referencia por un adverbio, ¿cierto? Entonces hay de tiempo, de lugar, de modo, ¿cierto? Rápido, despacio, lento. ¿Listo? Entonces yo digo, los carros están apostando una carrera. Rápidamente se deslizan por la montaña. ¿Listo? Rápidamente, entonces va a ser la referencia para los carros, que ya es referencia adverbial. Y tenemos las referencias que son verbales directamente, que es reemplazar la referencia por un verbo. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí yo puedo decir, por ejemplo, mi tía está comiendo tortas, ¿cierto? Muerde con fuerza su pedazo, ¿cierto? Cuando yo digo muerde, estoy reemplazando tía por el verbo como tal, ¿cierto? Entonces en esa medida estoy utilizando una sustitución por forma verbal. ¿Listo? Ese es el tema de la referencia. Me parece siempre muy interesante que para practicar este tema ustedes hagan una retahíla. Entonces ustedes escogen un tema, pongamos por ejemplo acá los árboles y vamos entonces a hablar acerca de los árboles en una oración larga o en varias oraciones y vamos a ir aplicando referencias de tipo endofórico. Pueden ser catafóricas o anafóricas. Entonces yo digo, los árboles del bosque están creciendo cada vez más. Los más altos, ahí estamos reemplazando por adjetivar. Los más altos fueron sembrados hace 5 años, ¿cierto? Entonces estamos por una adjetival. Ellos fueron muy bien cuidados por un clima bondadoso. Y entonces puedo reemplazar por otra adjetival. Los más pequeños apenas están recién sembrados. Yo puedo decir, por ejemplo, cuidadosamente se están adaptando al suelo nuevo. Y puedo poner punto y seguido. Recuerden, enamórense del punto y seguido, es súper importante. Y yo pongo acá, por ejemplo, una referencia verbal. Entonces yo digo, crecen todos los días, sin importar si son grandes o pequeños. ¿Listo? Entonces miren que ahí utilizamos todos los tipos de referencia. Tenemos, bueno, nos faltó, por ejemplo, la sinonímica. Entonces yo al final puedo decir, las plantas siempre agradecen el agua. ¿Listo? Entonces miren que acá tenemos la referencia al final, pusimos la sinonímica. Por acá tenemos la adjetival. Por acá tenemos la pronominal. Por acá tenemos otra que es adjetival. Por acá tenemos la verbal.
y por acá tenemos la adverbial. ¿Listo? Así entonces pueden ir practicando para interiorizar estos mecanismos de sustitución de referencia que les van a ser supremamente útiles en el momento de redactar su texto. El segundo proceso de escritura. Ya dijimos que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, seguir cuidadosamente la estructura. Segundo, no corregir, simplemente desarrollar el texto, así salga con errores de ortografía, con errores de signos de puntuación. ¿Por qué no vamos a perder tiempo corrigiendo? Porque uno, si nos ponemos a corregir, sean conceptos, sean signos de puntuación, o sean órdenes ortográficos, podemos terminar truncando la flexibilidad de nuestra creatividad e imaginación para crear el texto. Entonces, no corregimos para evitar las lagunas. Pero una segunda explicación a esto es porque vamos a igual a tener que corregir en el cuarto proceso, que es la edición. Entonces, no queremos que ustedes pierdan tiempo corrigiendo cuando después se tienen que sentar a leer para corregir. Otra cosa importante por la que no debemos corregir es que cuando uno apenas está creando el texto le cuesta mucho ver adecuadamente sus errores. En esta medida no corregimos porque lo que queremos hacer es darle un espacio al texto para poder entender plenamente cuáles fueron los errores que se cometieron. ¿Listo? Entonces, en el momento de empezar a crear su texto, ustedes lo primero que vamos a hacer es adaptar el Word. Vamos a adaptar el Word de acuerdo con las normas APA. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Yo por acá, listo, ya tengo un párrafo, pero no importa. Simplemente ustedes lo que van a hacer es que van a irse al tipo de letra y la van a poner en Times New Roman. Con la séptima edición se están aceptando otros tipos de letra, pero a nosotros nos interesa seguir trabajando con Times porque es una letra supremamente legible y es la letra que piden la mayoría de revistas académicas. Ahora, ustedes le ponen tamaño de 12 puntos, ya por aquí está el tamaño de 12 puntos y nos vamos a estas lineecitas que tienen una flecha hacia arriba y hacia abajo y le vamos a decir a Word opciones de interlineado. Entonces vamos a decir que va a haber una sangría especial en la primera línea de 1,125, que el espaciado va a ser espaciado de 1,5 líneas y siempre es bueno dejarle al párrafo un espacio de 6 puntos después en el texto posterior, ¿cierto? Entonces vamos a dejar un espacio de 6 puntos en el párrafo y yo le voy a aceptar y aquí ya entonces puedo empezar a crear mi texto como tal. Regla número 2. La regla número 1, recuerden, adaptar el Word a las normas que se estén solicitando, sean por parte del profesor o por parte de la revista, en este caso van a ser normas APA. Regla número 2, tenemos abierto siempre nuestra estructura y nos vamos a irla siguiendo. ¿Cómo? Pues empezamos con la parte de la introducción, ¿cierto? Y vamos a ir siguiendo simplemente lo que se dice en la parte de la introducción. A ver, acá les vuelvo a mover esto un poco hacia el lado. Simplemente dejamos visible la parte de la introducción, hacemos esto un poco más pequeño y listo. Entonces yo simplemente voy siguiendo paso por paso lo que dice mi tema. Entonces yo digo, vamos primero por qué es, ¿cierto? Entonces voy a decir, el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Y pongo puntos seguidos, voy a cambiar de idea. Muchas mujeres, aquí por ejemplo, recuerden, aquí yo cometí el error y fue corregir, no vamos a corregir. Muchas mujeres pueden pensar que no están preparadas para tener un hijo y en esa medida deciden abortar. Listo, no estamos corrigiendo, hay errores, no importa. Entonces vamos ya con la presentación del tema, ya la parte del contexto en Colombia de la actualidad, ¿cierto? Puede ser en el orden en el que está o puedes, si quieres, por ejemplo, te surge hacerlo en un orden diferente, también lo puedes hacer. Por ejemplo, a mí me gustaría empezar por el tema de que está penalizado, ¿cierto? Sin embargo, actualmente en Colombia el aborto está penalizado.
Esto quiere decir que una mujer que decida abortar verá truncamientos de tipo legal para llevar a cabo esta intención. Pero, por ejemplo, aquí se está repitiendo mucho sin embargo, pero eso lo vamos a corregir, pero en la edición, entonces seguimos simplemente. Pero, de acuerdo con la Corte Constitucional, hay 3 causales por las que una mujer podría acceder a este procedimiento médico. ¿Listo? Estas, aquí estamos haciendo una referencia pronominal, pronombre indicativo. Estas son, yo puedo poner 1, cuando el bebé sufre de una malformación, 2, cuando la vida de la madre se encuentra en peligro, y 3, cuando el embarazo es la consecuencia de una violación. Puedo seguir entonces. Es importante tener presente que a pesar de su prohibición, sigue habiendo muchos abortos clandestinos que generalmente son producto de la poca educación sobre sexualidad a la que tienen acceso muchas personas. Entonces ya cuando empiezo a hablar de los criterios de análisis, yo digo algo como: a lo largo de este texto vamos a analizar. Entonces puedo ahí, por ejemplo, incluir mi idea central. La pertinencia la puedo modificar un poco, pero que sea la misma idea, ¿cierto? La pertinencia de que se permita el aborto en todas las causales, y ahí volvemos entonces a los criterios de análisis. En la introducción siempre debe quedar clara la idea central. Entonces yo digo, listo, a lo largo de este texto vamos a analizar la pertinencia de que se permita el aborto en todas las causales, teniendo presente la peligrosidad del aborto ilegal, la alta responsabilidad de la educación y las diferentes causas que llevan a las mujeres a abortar. ¿Listo? Entonces miren que acá nosotros en esta primera parte tenemos qué es el aborto, y luego en esta segunda parte anudamos lo que es el contexto en el que hablamos acerca de las 3 causales, como acá se menciona, de que hay muchos abortos clandestinos, de que está penalizado, de que hay poca educación sexual, y finalmente incluimos la idea principal que nosotros decimos: debería permitirse el aborto en todas las causales. Y yo acá digo, a lo largo de este texto vamos a analizar la pertinencia de que se permita el aborto en todas las causales. Es una idea muy semejante, ¿cierto? Es la misma idea, pero expresada de manera diferente. Y finalmente los criterios de análisis para presentar o preparar al lector para lo que se va a enfrentar. Entonces miren que aquí estamos hablando de abstracción pura. En la parte del esquema estamos hablando de abstracción pura,
Y aquí estamos hablando ya de elaborar con detalle, explotando lo que sabemos de signos de puntuación, criterios gramaticales, conectivos y lo que acabamos de aprender sobre la referencia. Vamos a explotar nuestras capacidades de desarrollo comunicativo en el medio escrito, ya llenando de detalle este texto. ¿Listo? Ya después de esto lo que vamos a agregar es el tema del argumento, pero recuerden que nosotros ya en la clase habíamos hecho un argumento que fue el que revisamos en el parcial. Entonces miren que yo acá ya tengo desarrollado mi primer argumento, que es salvar vidas, que se pudo poner con un orden un tris diferente, poniendo primero el tema del refuerzo y luego el tema de el argumento como tal. Recuerden que pueden intercambiar refuerzo, comparación y argumento, pero nunca pueden separar la afirmación de su razonamiento. Estas dos siempre tienen que ir juntas. Entonces aquí desarrollamos toda la parte de la afirmación y el razonamiento y luego finalmente desarrollamos la parte de la comparación. Listo, entonces la idea es que ustedes hagan esto con tres argumentos, con los tres argumentos que ustedes tienen, ¿cierto? Pero yo acá pues no voy a poner los tres argumentos, voy a poner entonces el desarrollo, voy a poner acá. Recuerden que ustedes deben desarrollar los tres, ¿cierto? Desarrollar argumento 2 y lo mismo desarrollar argumento 3, así como lo hicimos en la clase y así como lo estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Entonces al final yo ya terminé la parte también del desarrollo de mi estructura y seguiría entonces con lo que es la parte de la conclusión. En la conclusión recordemos que siempre hay dos elementos a trabajar. Está el tema de la comparación, que nos sirve como una pequeña forma de recordarle al lector lo que leyó. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues para que el lector sepa de qué estamos hablando y se vaya con la memoria bien refrescadita. ¿Listo? Eso es súper importante tanto a nivel oral como a nivel escrito. Aquí separamos introducción, desarrollo. Listo, muy bien. Y conclusión. Listo, no me vayan a entregar esto así, sino que me lo van a entregar completo, ¿cierto? Bien desarrolladito, completo. Y entonces en la parte de la conclusión, volvemos acá con nuestra sangría de 1.25 y empezamos con la parte de la comparación. Pero entonces yo hago una pequeña como contextualización al lector. Entonces yo le digo, por ejemplo, a lo largo de este texto hemos analizado cómo la posibilidad, entonces aquí empezamos con el argumento 1, criterio 1, ¿cierto? Entonces, como la posibilidad de que se permita el aborto en todas las causales podría llegar a salvar vidas. Esto porque el aborto ilegal es muy peligroso y generalmente termina poniendo en riesgo la vida de las madres que no tienen otra opción. ¿Listo? Aquí entonces terminamos con el argumento 1 y el criterio 1. Vamos con el argumento 2 y criterio 2, que es responsabilidad de la educación y posibilidad de educación, hablar con el psicólogo. ¿Listo? Por otro lado, hemos dado cuenta de que la madre no es la única responsable de esa decisión, punto y coma, sino que todo el sistema educativo tiene responsabilidad en cuanto a la educación sexual. Si se permitiera el aborto, se podría aprovechar la educación y el tratamiento psicológico para tratar de evitar que esta sea la primera opción de las madres sin poner en riesgo a aquellas que en verdad
sienten que es su única salida. ¿Listo? Entonces terminamos con el criterio 2, argumento 3, que son los que se correlacionan, y luego vamos con el criterio 3 y argumento 2, causas que llevan a abortar, diferentes causales y condiciones socioeconómicas y tomar la decisión. Entonces, un conectivo, ¿cierto? Debemos tener presente que las causas que llevan a abortar tienen diferentes vinculaciones de necesidad, ¿cierto? Muchas veces la condición socioeconómica, lo voy a poner como un inciso acá, fruto de la gran desigualdad que se vive en nuestro país, hace que las mujeres que no tienen recursos para enfrentarse a la responsabilidad de tener un hijo terminen abortando. Listo, entonces ahí ya agregamos el criterio número 3 y luego vamos entonces a la parte de la exhortación e invitación. Entonces podemos empezar diciendo: con lo visto, coma, queda claro, porque es un conectivo, ¿cierto? Con lo visto, una locución conectiva que nos introduce la idea que vamos a desarrollar, entonces ponemos coma. Con lo visto queda claro que es importante que nuestro país empiece a cambiar su ideología conservadora con respecto al aborto, en la medida en que las clínicas clandestinas están empezando a causar un problema de seguridad, de salubridad, ¿cierto? Además, se debe empezar, como inciso, por parte de las instituciones públicas y de las académicas a investigar más a fondo cuáles son las diferentes causas que llevan a las mujeres a abortar. En la medida en que si atacamos las causas en vez de atacar el efecto, podremos ser mucho más efectivos en el tratamiento. Incluso si se promueven más las investigaciones y la educación tanto psicológica como sexual, la claridad que se logre alcanzar sobre el tema podría ser muy determinante en que futuras mujeres decidan por sí mismas y no por el miedo no abortar. ¿Listo? Entonces ahí ya terminamos la parte de la exhortación. Aquí en la conclusión tenemos 2 párrafos. En la parte del desarrollo tenemos que deben alcanzarse por lo menos mínimo 3 párrafos. Y en la parte de la introducción pueden ser máximo 2, mínimo 1. Listo, máximo 2 párrafos. ¿Cómo va a ser un párrafo? Un párrafo, miren que
Si uno lo desarrolla adecuadamente, queda más o menos de 2, 4, 6, 8, 10, mínimo 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 líneas, pongámoslo más o menos así, ¿cierto? Que sea el párrafo entre 6 y 18 líneas como máximo. Ya hemos visto por qué el lenguaje jurídico no puede ser considerado netamente como un tecnolecto, sino como ese lenguaje compuesto de múltiples niveles que toman de los conceptos científicos, de los conceptos artísticos, del tecnolecto que se construye dentro del lenguaje jurídico, pero sobre todo del lenguaje ordinario. También vimos que en el proceso de escritura de corrido tenemos que dejarnos llevar por nuestra imaginación y creatividad y construir las ideas de una manera un poco más adornada sin detenernos a corregir, porque los procesos de corrección vienen después. Y en este caso, a través de múltiples correcciones no queremos llevar a nuestra mente a que entre en blanco. Por eso entonces no corregimos, no revisamos, sino que seguimos adecuadamente la estructura y vamos desarrollando en detalle todas esas ideas que nos fluyan para crear un texto maravilloso con esas ideas que habíamos planeado en el proceso número 1. Espero que les vaya muy bien con la construcción de este proceso y nos veremos entonces, sea la próxima clase o el próximo video, para explicar el proceso de escritura número 3.